Nosotros estamos ahora en el domingo número 24 del tiempo ordinario y la iglesia en su sabia y divina, no sé cómo decir la palabra, en su sabia experiencia, en su sabia inteligencia, no me sale la palabra, en su divina enseñanza, nos trae esta catequesis acerca de lo que es la fe, de lo que es ser discípulo de Cristo y nos hace una pregunta hoy a nosotros: ¿quién es Jesús para nosotros? Empezando por la primera lectura, vemos un gran poema del profeta Isaías, donde lo que escuchamos, por lo menos a mí, no sé si a ustedes, nos trae un recuerdo de ese Viernes Santo, de la pasión y muerte. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba, y no aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Eso me recuerda a mí muy claramente la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros somos discípulos de Cristo, esta lectura nos debe ayudar a nosotros a aceptar la voluntad de Cristo y nosotros como cristianos imitar a Cristo y estar dispuestos a todas estas cosas que nos dice Isaías en esta primera lectura. Hay una diferencia entre ser estudiantes y ser discípulos. Por ejemplo, algunas personas van a la escuela, o sea, todos fuimos a la escuela cuando niños. Algunos tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, tener grados, quizás leyes, mecánica, doctores, médicos, enfermeros. Pero todo eso que ellos aprendieron como estudiantes, lo pusieron en práctica ¿en qué? En su trabajo nada más. En ningún momento imitaron a sus maestros. Pero ¿qué hacen los discípulos? Los discípulos aprenden del maestro y ponen en práctica e imitan al maestro. Cuando nosotros vamos a un retiro, que venimos de ese retiro, venimos inflados, ¿verdad? Con mucha sabiduría y queremos comernos el mundo entero. Y comenzamos a tratar de imitar a Cristo, pero cuando venimos a la realidad, vamos al trabajo, quizás en nuestra familia, las dificultades, en nuestro trabajo, las dificultades también, problemas, envidia, rechazo, y a veces lamentablemente aquí mismo en la iglesia también. Rechazos, habladuría, chisme, desunión. Todas estas cosas, ¿qué pasa después que venimos de ese retiro y venimos a la vida real, a la realidad? ¿Qué pasa? Comenzamos a desanimarnos y a desanimarnos y a desanimarnos. Y como empezamos a desanimarnos y nuestra fe no es tan férrea como lo está diciendo Santiago en la segunda lectura, ¿qué pasa con ese ánimo que veníamos del retiro o del encuentro o de ese taller de evangelización? ¿Qué pasa? Nos dejamos llevar porque eso es lo que quiere el demonio, quitarnos esa emoción, esa alegría. Entonces nos quita la fe. Y nosotros como cristianos, como decía Santiago en la segunda lectura, si tenemos fe, demuéstrame tus obras. Por ejemplo, cuando nosotros nos casamos por la iglesia, tenemos fe en el matrimonio y queremos vivirlo, pero ¿cuáles son las obras que hay que trabajar o que hay que demostrar mientras estamos casados? Fidelidad, apoyo a tu pareja, crianza religiosa en los hijos. Esa es la fe, eso es como demostramos la fe. Muéstrame tus obras. ¿Cómo está tu matrimonio? Muéstrame las obras del matrimonio. Porque si las obras en el matrimonio son desunión, no me importa, yo me voy al trabajo, quédate tú con los hijos, bla, bla, bla. ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿Cuáles son las obras en un bautismo? Cuando bautizamos a nuestros hijos, a nuestros ahijados, ¿cuáles son las obras de los papás y los padrinos? Tenemos fe en que vamos a bautizar a nuestros hijos para que alcance la vida eterna. Pero ¿cuáles son las obras que debemos demostrar? Llevarlo a misa, llevarlo a la educación religiosa, enseñarle a nosotros en nuestros hogares acerca de educación religiosa. En nuestro trabajo, tenemos fe en nuestro trabajo, Dios nos ha dado este trabajo. ¿Cuáles son nuestras obras? Ser puntuales, hacer nuestro trabajo bien,
evitar siempre estar hablando de nuestro compañero de trabajo y cuando hablen mal de nosotros, ofrecerle eso a Cristo. No es fácil. O ustedes cuando hablan mal de ustedes ofrecen eso a Dios como sacrificio por sus propios pecados. No es fácil, pero de eso se trata la Escritura, imitar a Cristo. ¿Qué dice el Salmo responsorial? Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. O sea, todos esos problemas, vicisitudes, tragedias que nos suceden a nosotros, esas son las redes que nos ahogan. ¿Y cómo podemos nosotros salir de eso? Con el estribillo, caminaré en la presencia del Señor. Porque si nosotros no caminamos en la presencia del Señor y no lo buscamos, entonces esas redes nos van a ahogar. Todos esos problemas nos van a destruir y nuestra fe, ¿qué va a pasar? No va a producir obras, como estaba diciendo Santiago. Y al no producir obras, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo y nos desanimamos, descuidamos la Eucaristía, descuidamos la reconciliación y ¿qué va a pasar? No hay obras, dejamos de ser discípulos de Cristo. Y como tenemos que ser discípulos de Cristo, buscando trabajar, luchar, seguir las enseñanzas de la iglesia y las enseñanzas de Cristo, ahí nos hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Uno que es Juan, otro que Elías, otro que los profetas. Pero ¿qué dicen ustedes? ¿Qué diríamos nosotros que estamos aquí? ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es Jesús? Piensen en eso. Nuestra fe está férrea, está arraigada a las enseñanzas de Cristo, a las enseñanzas de la iglesia. Si no lo es así, ¿por qué no lo es así? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos católicos para que esa fe se haga presente a nuestros hermanos, se haga presente en nuestra vida, en nuestro ejemplo diario, en la lucha diaria? ¿Qué tenemos que hacer? Si nosotros somos discípulos de Cristo, tenemos fe en Él, entonces podemos hacer lo que Él nos dice al final del Evangelio. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. ¿Qué es renunciar a sí mismo? Todos nosotros tenemos una personalidad y tenemos cosas que nos gustan hacer. Ahora, esas cosas que nos gustan hacer, que siempre las estamos haciendo, ¿nos acercan más a Cristo o nos alejan de Cristo? Por eso dice que el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Todo aquello que me aparta de Dios, que a mí me gusta, pero me aparta de Dios, tengo que renunciar a eso. ¿Para qué? Para poder tener una fe mejor, donde pueda producir frutos y ser un mejor discípulo de Cristo. Porque mientras tanto, entonces no voy a poder agarrar la cruz y seguirlo. Si mi fe es floja, si no soy discípulo de Cristo, la cruz se me va a hacer imposible. Un ejemplo. ¿Qué prefieren ustedes? Ustedes que están, los que están casados por la iglesia, ¿prefieren cargar la cruz del matrimonio? ¿Qué conlleva esa cruz? Amar a tu pareja, amar a tu familia, ayudarlos a seguir adelante en la fe de la iglesia. ¿Prefieren cargar esa cruz, ir a trabajar todos los días por el bienestar de la familia? ¿O prefieren la cruz del adulterio, de la infidelidad? La cruz de tener otra familia ajena que no es tu familia, no es lícita. Tener otra familia, ya estar dividido, crear una desunión en tu propio matrimonio, más la desunión del amante o del amante. O sea, ¿cuál cruz prefiere cargarla? El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿O prefieren la cruz del adulterio? ¿Prefieren la cruz de bautizar a nuestros hijos? ¿Qué conlleva esa cruz? Educar a lo mismo, pendiente a mi pareja, educar a mis hijos en la fe. O la cruz de no hacer nada, bautizarlo, dejarlo hasta ahí y no traerlo nunca más a la iglesia. Esa otra cruz que nos lleva al pecado, porque al no traer a los niños más a la iglesia, ¿qué va a pasar? Ese niño nunca va a venir. ¿Y hacia dónde va a estar atraído ese niño o esa familia? Hacia las cosas mundanas que no nos llevan a Cristo. Por eso yo les pregunto a todos ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo?